candidatos y en la oposición con un montón de candidatos. Licenciado Carlos Fara, Daniel y Flor desde Fénix, La Rioja, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, licenciado? Buen día. Gracias, licenciado, por atendernos. Bueno, a ver, la ciudadanía está... Bueno, le cuento a usted, ¿dónde está ahora? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Buenos Aires. Le cuento que La Rioja ha desdoblado, ¿no? Vamos a tener elecciones a gobernador y vice, e intendente y viceintendente. En principio el 7 de mayo, el municipio, diciendo que tiene facultad, las ha dejado para octubre con las nacionales. Eso por un lado, para que más o menos entienda el panorama nuestro. Y después a nivel nacional, Fara, el electorado se encuentra confundido porque la verdad que vemos muchos candidatos. ¿Esto se decanta en unas PASO? ¿Cómo decanta esto, Fara? Bueno, primero va a decantar, digamos, un poco por el peso mismo de las encuestas, ¿no? Digamos, como creo que hay varios candidatos dando vuelta, no sé si tienen, digamos, segura su deseo de participación, sino que, digamos, parece que juegan a ver qué pueden hacer y cuando llegue la hora de la definición, eventualmente, digamos, estarán en una mesa de negociación, ¿no? Es decir, de bajar su candidatura, digamos, a cambio de lugares en las listas o ese tipo de cosas. Otra parte, digamos, va a decantar de propia negociación, más allá, digamos, de lo que, independientemente de lo que digan las encuestas, algunas presentaciones pueden resolver de esa manera y otras directamente creo que vamos a ir viendo un embudo, ¿no? Hacia el 24 de junio, cuando se inscriban las candidaturas, en donde seguramente vamos a tener en todos los niveles menos aspirantes que los que tenemos ahora, pero bueno, para eso, digamos, estamos a 22 de febrero, le quedan 4 meses, que en Argentina es una eternidad, para que aparezcan nuevos actores, se bajen algunos de los que están, pero que todos en el medio de esta gran marco de incertidumbre mantengan sus candidaturas hasta último momento. Fara, usted me dice que muchos de estos nombres que estamos viendo son globitos de ensayo y que solitos van a ir raleándose hasta que queden los que verdaderamente serán, digamos. Sí, totalmente. Digo, simplemente para poner un nombre, yo creo que el gobernador Gerardo Morales, creo que no tiene muy poco, digamos, de medición en las encuestas. Me parece que está perfectamente, digamos, para entrar en una negociación por una fórmula compartida, por ejemplo, con Rodríguez Larreta, ¿no? Digamos, por supuesto que si dentro de 4 o 3 meses, digamos, las encuestas le dirán muy bien, mantendría su aspiración para el primer término, pero es poco probable, ¿no? Justo hablaba de las encuestas, Fara, y por favor no sé si su consultora realiza encuestas y no tome a mal esta pregunta. Uno tiene la sensación, o yo por lo menos tengo la sensación, no voy a decir que todos los oyentes, pero que hay como 2 encuestas. Una encuesta que es como que yo encargo una encuesta, ¿no? Yo, Daniel, le encargo una consultora, haceme una encuesta y haceme quedar que voy ganando. ¿Existen de esas y existen las reales? O sea, hay un político que le dice a usted, Fara, por favor, haceme una encuesta, pero con números reales. ¿Existen esas otras que son un poquito para posicionar a alguien? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros, de hecho, digamos, en el 2015, después de la presidencial de 2015, decidimos no publicar más encuestas para no entrar en el show de la discusión de los porcentajes, porque esto no es, digamos, la lotería nacional. Digamos, las encuestas tienen margen de error, son fundamentalmente instrumentos para ver escenarios y orientar toma de decisiones estratégicas, con lo cual, digamos, las que se publicitan tienen más que ver con el marketing de las consultoras o tienen que ver, efectivamente, como usted dice, con algún candidato especialmente interesado en que se transmitan determinados números, ¿no? Así que ustedes no están haciendo. ¿Y si algún sondeo que nos puede indicar? Porque, por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de hacer acá en la radio algún tipo de encuesta en nuestras redes. No a quién vas a votar, sino, por ejemplo, ¿vas a votar igual que la última vez o has decidido cambiar el voto? ¿Ese tipo de encuestas tienen alguna validez? Sí, bueno, digamos, las redes tienen el problema, digamos, de que sesga a públicos que están más politizados. Es cierto. Más definidos, eso desde ya, sobre todo en Twitter, como todos sabemos. Pero en general, digamos, a esas encuestas le prestan más atención, digamos, el público más politizado. Pero más allá de esa cuestión, la pregunta, digamos, es una buena pregunta, ¿no? Efectivamente, ¿cuánta gente va a cambiar su voto respecto de la elección de 2019? Y yo diría que mucha gente, ¿no? Porque básicamente uno ve, nosotros tenemos un escenario
en donde tenemos dos fuerzas políticas por encima de los 30 puntos, pero que ninguna llega a los 40, y un tercero que anda dando vuelta alrededor de los 20 puntos, ¿no? Es un escenario más parecido al de 2015, cuando finalmente tuvimos que ir a una segunda vuelta. Hoy, con los números que tenemos, lo más probable es que vayamos a una segunda vuelta, pero bueno, me falta una eternidad al tema para verlo, pero sí creo, digamos, que vamos a ver algunos cambios importantes respecto a hace 4 años atrás. ¿Por qué cree usted, Fara, que es consultor político y especialista en cuestiones de comunicación electoral y campaña, que quieren bajar? Primero, ¿por qué Alberto Fernández cree que, o está convencido de que tiene chances de ser reelecto? ¿Y por qué el kirchnerismo más duro lo quiere bajar? Bueno, en primer lugar... Si ellos lo pusieron, ¿no? Perdón. Claro. En primer lugar, digamos, Alberto... digamos, abre la posibilidad de ser candidato por una cuestión política, que esto es, si él dice que no va a ser candidato, con el nivel de popularidad, digamos, bajo que tiene, lo más probable es que no se encuentre con que nadie le preste atención y pasa a ser un cero a la izquierda, con lo cual, digamos, si él deja abierta su candidatura, digamos, sigue siendo un actor dentro del escenario, en primer lugar. Segundo, la verdad es que tampoco tiene mucha competencia, digo, sacando el caso de Cristina, porque las alternativas son alternativas o que son bastante poco conocidas, caso el ministro del Interior, Guado de Pedro, o digamos inclusive digamos el propio Juan Mansur, que ahora se presenta como vicegobernador de Tucumán, digamos, son figuras que no tienen proyección nacional, o el gobernador Capitanich, etcétera. Podría tener, digamos, un poco más de competencia en la figura de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o del ministro de Economía, Sergio Massa. Y ahí más o menos se acaba, digamos, la película. Después uno dice, bueno, Scioli ayer transmitió una idea de que está como disponible eventualmente, que es una persona conocida, pero en nuestros estudios, digamos, ya se le pasó el cuarto de hora. Entonces, con todo ese marco, yo diría, Alberto también dice, bueno, también yo puedo ser, ¿no? Eso por un lado. Y finalmente, respecto a por qué el kirchnerismo no quiere que sea, yo creo que tiene todo que ver, digamos, con una base de facturas respecto de que creen que Alberto se autonomizó de Cristina, se cortó solo, y que no cumplió, digamos, con alguno de los acuerdos que se establecieron originalmente cuando se presentó la fórmula en 2019, y entonces ya existe, vamos a decirlo así, una suerte de intención de vendetta política, digamos, del kirchnerismo contra Alberto. No le perdonan no haber solucionado el tema judicial de Cristina, y no le perdonan lo de Milagro Sala, por ejemplo. Claro, por ejemplo, totalmente. Son temas, digamos, que eran importantes en la lógica del kirchnerismo, sobre todo lo de Cristina, y bueno, en fin, no sabemos si Alberto no quiso, no supo o no pudo resolver lo que Cristina le pedía. Fara, usted recién decía, va a haber un importante número de gente que seguramente va a cambiar su voto en octubre de este año respecto al 19. ¿Hay algún porcentaje aproximado? Mire, a ver, por empezar, tenemos dos fuerzas políticas que en el año 2019 sacaron el 88% de los votos en una primera vuelta. Hoy esas dos principales fuerzas políticas, lo más probable, digamos, que es más difícil que superen el 70%, con lo cual usted ya se da una idea del tamaño de la cantidad de gente. Después tuvimos una tercera fuerza hace 4 años atrás, fue Roberto Lavagna, que tuvo 5 o 6% de voto, y ahora, si las encuestas hoy, digamos, proyectarían correctamente una elección, tendríamos a un Milei con cerca de 20%. Con lo cual está claro, digamos, que hay por lo menos cerca de 20 puntos, ¿no? O sea, 1 de cada 5 que fueron a votar, que probablemente, digamos, esté cambiando el voto. Y eso obviamente puede, digamos, ser la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Dos preguntas finales, Fara, y despidiéndolo y agradeciéndole. Seguramente lo vamos a llamar seguido en este programa y en algunos otros de la programación de Fénix, porque está muy buena, es muy didáctica su explicación. ¿Es cierto que en algunas provincias ya Milei está segundo? Eso por un lado. Y la otra es, ¿usted está convencido de que vamos a un balotaje seguro? ¿No hay chance de nadie ganando en primera vuelta? Bueno, empiezo por el segundo, sí, un poco tal cual usted decía. Yo veo que vamos a un nivel de fragmentación por el cansancio, digamos, por el fastidio del electorado con el statu quo de la política.
de oficialismo y oposición, con lo cual, digamos, es más probable que vayamos efectivamente a una segunda vuelta. Vamos a depender, obviamente, vamos a depender de lo que hagan, digamos, los dos actores principales, pero lo cierto, digamos, es que esa tendencia ya lleva varios meses en esos términos. Y por el otro lado, yo creo que vamos a tener, primero, es una elección de cambio, ¿no? Digamos, la enorme mayoría de la gente demanda cambio. Después veremos si aún demandando cambio, digamos, una parte importante vota al oficialismo, cosa que efectivamente puede suceder. Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, como desde el escenario que venimos viendo, es que tiene como más chances, por lo menos de importancia en la primera vuelta, Juntos por el Cambio, que el Frente de Todos. Pero tampoco la diferencia, digamos, es tan grande como para, digamos, avisorar un pronóstico, digamos, definitorio, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, a mí me parece que de alguna forma va a ser, digamos, una elección que va a generar, digamos, mucho ruido, ¿no? Mucha movilización, de discusión en la población, precisamente por lo que charlábamos al principio, ¿no? Muchos candidatos, digamos, también eso le cuesta mucho a la sociedad poder asimilar, digamos, cómo es la oferta, y eso también afecta, digamos, la manera en que uno mide la intención de voto, ¿no? Porque yo hoy por hoy tengo que medir cerca de 20 candidatos. Imagina que en eso, digamos, cualquier persona hoy le dice una cosa y mañana le dice la otra, legítimamente, ¿no? Y la otra porción, Fara, ¿es cierto que Milei ya está segundo en varios distritos? No, nosotros, a ver, primero, si uno lo mide por candidatos individuales, hay varios distritos donde está primero, más que segundo, ¿no? Sobre todo, digamos, en provincias chicas, en provincias patagónicas, digamos, es realmente un fenómeno. Eso lo venimos charlando con todos los colegas, número más o número menos. Ahora, claro, después cuando uno, digamos, lo pone en términos de frentes electorales, ahí obviamente, digamos, ya termina, digamos, más cerca de un tercer lugar. Está bien. Pero podría ser, yo no tengo, digamos, encuesta de los 24 distritos, pero no me llamaría la atención, digamos, que en algún lugar, dada que la oferta no está clara, dada la fragmentación, que en algún lugar pudiese estar segundo, tampoco me llama la atención, ¿no? Licenciado Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública, campaña electoral y comunicación, muchísimas gracias por hablar con Fénix. Por favor, que tengan lindo día. Hasta luego. Que anden muy bien, Dale gusto. Hace 20 años que hacemos lo posible. Ahora vamos por lo imposible.